Un saludo, mis queridos amigos y hermanos, para cada uno de ustedes. Gracias de nuevo por seguir con nosotros en este programa Pensándolo Bien entre Amigos. Como siempre, sabemos que ustedes comparten con otros acerca de estos temas y lo agradecemos de corazón. Lo mismo les rogamos también que se suscriban y animen a otros a poner sus comentarios y a darle un like para que podamos seguir adelante en esta actividad. De nuevo, bienvenidos. Les habla su compañero y amigo José Guevara y estamos aquí en compañía de nuestros colaboradores y hermanos también, el pastor Jorge García. Muy buenos días. Esperamos que Dios esté derramando muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes, que puedan también participar en la bendición mayor que es el recibir estas palabras que vienen del cielo para que podamos edificar nuestra vida aquí y prepararnos para una vida que no tiene fin. Amén. Amén. Y el pastor Eleazar de Gracia. Como siempre, buenos días, Eleazar. Buenos días, aquí estamos. Gracias al Señor otra vez para este programa de este día. Esperamos que el Señor nos guíe en esta hora. Pues ya que estamos aquí, entonces, haznos el favor de conducirnos a través de una oración. Ok, vamos a orar. Bondadoso Señor, que estás en el cielo, en esta mañana venimos agradecidos contigo por darnos la oportunidad de poder subir al aire y compartir con nuestros amigos el tema de este día. Sabemos que estamos tratando con cosas espirituales de la palabra de Dios y queremos que ilumines nuestra mente para que podamos compartir este mensaje esta mañana y que seamos edificados tanto nosotros como aquellos que están con nosotros en este programa. Que a ti sea la honra y la gloria y que tú puedas ayudarnos cada día a conocerte mejor y a prepararnos para los desenvolvimientos de los eventos de estos últimos días y podamos verte pronto venir en gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado viendo algunos aspectos importantes en el libro del Apocalipsis, mayormente, que tienen que ver con las 7 postreras plagas. Y a través de lo que hemos leído, hemos notado que hay elementos altamente simbólicos, pero también hay elementos que no pueden ser interpretados de otra manera, sino literales, porque tienen un objetivo literal que alcanzar en las que las personas que los sufren o tienen que pasar a través de ellos. Estos son el secamiento del río Éufrates, que ya dijimos es el retiro del apoyo de todos los que le daban la fuerza, las personas, las naciones a la Gran Babilonia, y los reyes del Oriente que se refieren a Cristo en su segunda venida. Juntamente también es un elemento bien simbólico el dragón, que lo hemos identificado ya con el mismo Satanás, trabajando a través de poderes políticos y religiosos de la tierra y particularmente en los últimos días el espiritismo, los espíritus inmundos a manera de ranas que salen para hacer milagros y engañar a las personas. Lo mismo el falso profeta. Son aquellas iglesias que de alguna u otra manera han dejado a un lado la palabra de Dios para aceptar las doctrinas humanas, propias interpretaciones para poder explicar algunas cosas importantes de la Biblia. Y por supuesto, todo esto hace que se conjuguen en medio de el final de esta lucha estas dos fuerzas, las fuerzas del mal contra la fuerza del bien, el pueblo de Dios fiel a los mandamientos de Dios, a su palabra y lleno de la paciencia de los santos. Ahora nos encontramos nosotros con el término más tal vez conocido dentro del ámbito, vamos a decirlo así, militar, que es el término Armagedón.
¿Podrían ustedes leernos o introducirnos en el Apocalipsis 16 a este término de Armagedón que se presenta aquí bajo la sexta plaga, pero especialmente donde se menciona ese término, versículos 12 en adelante? ¿Alguno quiera leerlo, por favor? Bueno, yo tengo aquí Apocalipsis 16, que va directamente a la declaración donde se menciona y dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es interesante que, como dijiste, Pastor Guevara, este término, esta palabra en hebreo, es la que menos se menciona en la Biblia, y sin embargo la que le han dado un gran auge. Todo el mundo habla de Armagedón en estos últimos días, ¿verdad? Correcto, correcto. Y siempre lo ponen bajo el contexto de una batalla literal entre las naciones. Y Correcto. nosotros, basados aquí en las Sagradas Escrituras, estamos proponiendo y mostrando que es una batalla de carácter espiritual que reúne a las fuerzas del mal tratando de aniquilar a las fuerzas del bien en la persona de los seguidores de Cristo Jesús. Entonces, este término que ya dijimos, pues se usa una sola vez en la Biblia, nos dice también que las personas son reunidos ahí por los tres espíritus inmundos que salieron para hacer milagros, ¿verdad? Así que el problema que tenemos aquí, dijimos, es que este término no se halla en ningún otro lugar de la Biblia. Así que la única pista que hay es que se nos dice que en hebreo se llama Armagedón. Entonces tendríamos que buscar el significado del término Armagedón, no en la mente humana ni en su teoría, ¿verdad? Sino en lo que la Biblia dice, donde se utiliza otra vez esa palabra o las raíces de la cual está compuesta esa palabra, que por cierto son dos raíces. ¿Cuáles son esas raíces? Podrían ilustrarnos para ayudarnos a entender, ya que no hay Bueno, otra palabra que se use, que se repita esta palabra Armagedón en la Biblia. A ver, la palabra Armagedón está compuesta por dos palabras hebreas, la primera de las cuales puede haber sido ir, que se traduce como ciudad, aunque más probablemente ar se traduzca como montaña, o sea, son la primera parte de la palabra. Algunos manuscritos omiten esa sílaba de ar y solamente hablan de Magedón. Eso es lo que la mayoría de los eruditos han interpretado. Para la segunda parte del nombre, la palabra Magedón, se han sugerido dos raíces etimológicamente diferentes. Esas dos raíces, una es la primera, deriva de hebreo, mejido o mejidón, ¿eh? Y que hace alusión a la antigua ciudad de Megido o Megiddo. esa era una ciudad fortificada, ¿verdad? Esa era una ciudad fortificada. Salomón la puso como una fortaleza para retener en el norte las invasiones que normalmente venían de allí. Quiere decir que la mayoría de los evangélicos, de los estudiosos, hablan mucho de la palabra Megido, que lo lleva a uno a Un valle. una connotación en el Antiguo Testamento, donde se llevaron a cabo batallas y quizás podrás explicar más amplio qué es lo que ahí pasaba, ¿no? Y por eso la mayoría de la gente usa ese término como un lugar en Israel. Ya, ahora el asunto es que esa alusión a Megido
aunque es un valle donde se celebraban muchas batallas, ¿verdad? La realidad es que para enfrentar a ejércitos numerosos de todas las naciones, sería un lugar sumamente estrecho, pequeño, muy limitado, ¿verdad? Así que podemos ver que desde el punto de vista físico, material, sería muy improbable que ahí se reúnan todas las fuerzas del mundo. De hecho, con esta batalla que hay ahora entre Rusia y Ucrania, pues muchos están reviviendo esa interpretación. ¿Y cuál sería la otra raíz, Jorge, que encontramos aquí en esta palabra de Armagedón? La otra raíz sería mujer. Mujer, que es una palabra que se usa comúnmente en el Antiguo Testamento y su traducción sería congregación. En otras palabras, esto encajaría en el sentido de decir que en ese lugar, esta batalla espiritual congregará a dos frentes, uno que representa las fuerzas del bien y el otro que representa las fuerzas del mal. Entendemos esto en el sentido de que no podemos tomar este lugar Armagedón en su aplicación actual para lo que va a acontecer durante la sexta plaga como algo literal, sino como algo simbólico. En eso es que estamos. Ok, entonces hay un texto muy interesante que utiliza esa raíz que acabas de mencionar, Moed, en Isaías, capítulo 14 14, 13. y el versículo 13. Ajá. Lo Ahí leo dice aquí. algo. Lo Y leo. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Como se ve aquí, se le está dando el significado de testimonio. Y esto se refiere al caso cuando, proféticamente hablando, asignándole la aplicación de esta profecía a Satanás, él pretendió subir a la altura del monte del testimonio para ocupar el lugar de Dios. Y esto nos lleva otra vez al punto aquí. Lo que hay en conflicto en esta batalla del Armagedón es que hay una persona que quiere tomar el lugar de Dios. Ah, quería mencionar un detalle, y es que ya sea que se mencione una palabra o la otra palabra, los dos términos, la primera donde me guido, la gente lo han hecho muy literal. Realmente dijimos que es un término que más bien tiene un aspecto simbólico. No tiene sentido en este tiempo pensar en un lugar Literal. literal para un acontecimiento tan grande que la idea abarca el mundo entero. Así que debemos de tomarlo como un símbolo de algo espiritual más grande, y donde en la sexta plaga se están preparando para la batalla que va a ser en la próxima plaga, o sea, la última, el final. Y la otra que menciona que las fuerzas del mal están congregados, o sea, ese es el aspecto. Están congregados, listos para una guerra entre las fuerzas del mal y los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Así que los hijos de Dios son el objeto de esta congregación para destruirlo y terminar con ello. Esto es lo que sencillamente quiere decir este término. Así que entonces en el texto que leímos de Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es esa parte, ¿verdad? El monte del testimonio, el Ar Moed.
es el monte de la reunión, el monte de Sión, donde se encontraba el templo y ahí venían los hijos de Dios para adorar. Pero en este caso entonces se utiliza como la reunión de todas las huestes del mal, los que rechazaron el evangelio de Cristo. Ahora, encontramos en esto entonces una interesante nota, y es que se hace alusión en el uso de esta raíz ar-moed o moed. Se hace alusión entonces al gran deseo que el archienemigo de Dios tiene de ser adorado, de ser colocado como si fuera Dios. Y en el mundo vemos un movimiento sumamente fuerte en estos mismos días por tratar de dejar a Dios fuera de la noticia del hombre, fuera de sus planes. De alguna manera, muy sutil, por supuesto, se está haciendo a un lado todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la Biblia para exaltar las ideas, los logros, los alcances y el propósito del hombre de reunirse en un solo, una sola, vamos a decir así, nación, un solo gobierno. Esto viene desde allá, desde Babilonia, ¿no es cierto? Que fue el primer intento de dejar a Dios de un lado y colocar solamente los alcances tecnológicos del hombre por encima de la palabra de Dios para salvarse a sí mismo. Ajá. Aquí tengo del libro titulado Secretos Revelados. En la página 228. Dice esta nota de la siguiente manera, muy interesante con respecto a lo que acabas de decir. La batalla de Armagedón es el último intento de las fuerzas del mal por gobernar la tierra al pretender exterminar al pueblo de Dios. Las 7 últimas plagas contribuirán para debilitar a la coalición formada por los 3 poderes demoníacos y los dirigentes políticos de este mundo. Al final, ellos le retirarán su apoyo y la Babilonia espiritual colapsará. Estos poderes fracasarán porque pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Amén. Esa es la gran esperanza, ¿verdad? Entonces, nosotros notamos que en la Biblia se identifica a Sión con el pueblo de Dios, ¿verdad? Y ya vimos que el enemigo de Dios en Apocalipsis 12, 17, dice que el enemigo Satanás se enojó, el dragón, contra la mujer, que es la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Así que nos damos cuenta que este es un intento del enemigo por destruir, desalojar completamente al pueblo de Dios de la tierra. Fíjate en Salmo 74, 2. Dice aquí, acuérdate de tu congregación, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Así que Sión, como el pueblo de Dios, es el lugar donde Dios habita, porque su pueblo guarda lo que él ha dicho a través de su palabra. Y el enemigo está especialmente enojado contra este pueblo que de alguna forma le indica que él no es el dueño de este mundo. Y yo les decía a muchos de mis hermanos cuando estaba con las iglesias, ¿a cuántos de ustedes les gustaría darle una bofetada al diablo? Y todo el mundo levantaba la mano. Le digo, pues ¿saben la mejor manera de darle una bofetada al diablo? Es mantenernos fieles a Cristo, a sus mandamientos, a su palabra, porque el hecho de que haya un pueblo aquí que obedezca los mandamientos de Dios y no los de los hombres,
que base su confianza en la Biblia, la palabra de Dios, y no en la palabra de los hombres, le da una bofetada constante al diablo porque le recuerda que él no es el dueño de este mundo, que Dios, como dijo de Job, tiene aquí en la tierra un hombre que no te sirve a ti, me sirve a mí. Has considerado a mi siervo Job, dijo Dios, ¿verdad? Así que somos los representantes realmente del Señor y su verdad en esta tierra cuando mantenemos firme nuestra confianza en los preceptos divinos y no en las declaraciones humanas. Así que aquí tenemos algo muy interesante. Entonces, si Armagedón significa monte del testimonio o monte de la reunión, y la Sión de Dios, Sión donde estaba el monte de Dios, es llamado su pueblo, el lugar de la congregación, entonces estamos enfrentándonos definitivamente con dos maneras de pensar, dos filosofías, la filosofía divina y la filosofía humana. Yo tengo un texto aquí que no sé si valdría la pena leerlo, pero pienso que tal vez podíamos leerlo. En Zacarías capítulo 8, verso 3 y 22. Zacarías 8, versículo 3 y 22. A ver si alguno lo encuentra más rápido. Zacarías. Sí, capítulo 8, versículo 3 y 22. Dice así, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Voy al 22. Dice así, vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén. Y a implorar el favor de de Jehová. Oh, me quedé medias. Interesante. Me parece a mí interesante por el hecho de que en una forma bien clara está identificando aquí al pueblo de Dios. Dice con toda claridad que esta es la ciudad de la verdad, el lugar donde está el asiento de la verdad. ¿Por qué? No porque nosotros lo decimos, sino porque está fundamentada en un así ha dicho Jehová. Y mis queridos amigos, si nosotros deseamos triunfar en esta lucha final, necesitamos estar cimentados no en una verdad de tantas, sino en la verdad, que es Cristo, Dios, su palabra. Ojalá que este tema te pueda ayudar a ti para entender que al final solamente habrá dos grupos. Así que lo recalcamos, la batalla del Armagedón no es una batalla entre las naciones, sino que todas las naciones son reunidas por los espíritus inmundos a manera de ranas para pelear contra Dios en la persona de sus hijos, su pueblo fiel, que tiene la verdad porque se cimienta, se basa en las declaraciones de nuestro Dios. Así que el objetivo de esa batalla por parte de su comandante supremo, que es Satanás, es organizada solamente para destruir a aquellos que son como un constante reproche en el rostro de Satanás, porque sí hay un pueblo que con la ayuda del Espíritu Santo puede vivir de acuerdo a esa verdad establecida en su palabra. claro, entonces la pregunta es ¿por qué pelean? Pues, ¿cuál es la razón de la pelea? Bueno, Apocalipsis 12, 17, creo que sería un buen verso para leer. Ajá, para responder, ¿verdad? Que tienes razón. El capítulo 12 se menciona la guerra del dragón con La Dios, iglesia. con la iglesia,
desde el comienzo. Primero con el Hijo, donde trata de destruirlo. El capítulo 12 completo habla de eso. Mira, Como Eleazar, qué bueno que recálcanos por favor ese punto que acabas de mencionar, porque esta batalla en realidad no empezó aquí en la tierra. sí, aquí en el capítulo 12 creo que es muy descriptivo esta batalla, donde la batalla comienza en el cielo. En el capítulo 12 y el versículo 7 se menciona ya una batalla que comenzó hace mucho. Y vamos a leerlo, del 7 al 9, y después el 17, que sería en esencia lo que estamos diciendo. Capítulo 12 y el verso 17 dice, y después hubo 12:7. una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Así que aquí está hablando de una guerra en el cielo. O sea que ya vemos que esta guerra comenzó hace mucho. Y luego dice, y no prevalecieron, ni su lugar fue hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera, versículo 9, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que esa batalla comenzó en el cielo, entre Miguel, que ya lo hemos identificado como Jesús, eh, y el dragón, que es el diablo, y sus ángeles. Y allí mismo en el capítulo menciona que son una tercera parte del cielo. Esa batalla que comenzó en el cielo terminará en la tierra. Aquí en la tierra, Satanás persiguiendo al pueblo de Dios, a la iglesia. Y por eso en el capítulo 17 dice, entonces, El versículo 17. Ajá. el versículo 17, el dragón, ya sabemos que es el diablo, fue airado contra la mujer, un símbolo de la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros, contra la simiente, el resto, lo que queda al final. Su simiente, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es interesante que entonces la guerra. Pastor de gracia, perdón, y ahí le hago una pregunta basada en el contenido de este versículo. ¿Será que esta ira, esta guerra del dragón o Satanás está dirigida contra todas las iglesias que conocemos hoy por hoy, o hay alguna característica principal que él toma en cuenta para enfilar su ataque? Es un grupo, es el remanente, es lo último que queda de la iglesia, del final, antes de que termine todo. Está enojado por una cosa y por la cual el diablo ha estado enojado todo el tiempo, en toda la historia de la Biblia. Siempre ha sido la misma cosa, odio contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque los mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Y por eso él odia a todo aquel que guarda sus mandamientos, porque quiere decir que tienen el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Y por eso él odia los mandamientos. Estamos hablando aquí que los mandamientos ya están bien definidos en la Biblia. Son 10 mandamientos, pero los hombres han cambiado esos mandamientos casualmente. La bestia ya intentó quitar un mandamiento, que es el segundo mandamiento. ¿Y qué dice ese? No te harás imagen. Allí habla de la idolatría, de la idolatría. Hay solamente una iglesia que no se ha dejado engañar. La idolatría no tiene lugar porque solamente existe un solo Dios. Y a ese es el que el pueblo de Dios adora. Al final habrá, como dijimos, dos grupos. Un grupo que guarda exactamente los mandamientos como Dios ha dicho.
y quizás podamos ampliar esto en breve. Pero el otro grupo pretende adorar a Dios, pero con sus propios mandamientos, no con los mandamientos tal como dice la Biblia. En lo que estás mencionando, Eleazar, me gustaría decir dos cositas importantes. Número uno, no deberíamos sorprendernos de que el grupo de personas que intentan mantener su fe en la palabra de Dios no sea tan numeroso comparado con el grupo que no lo hace. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia se le llama remanente, un residuo, el resto de aquellos que se mantienen fieles, indicando con eso que no es en relación a la población mundial una enorme cantidad de personas, tristemente, pero que son fieles a Dios. Y el otro aspecto es que notemos con claridad cómo a través de todas las doctrinas y enseñanzas de la Biblia, el enemigo ha lanzado sus ataques contra dos enseñanzas bíblicas que nos vienen del Edén. La primera es el matrimonio. Ya lo desbarató completamente el matrimonio. Ya básicamente no hay el respeto que la Biblia ni la honra que la Biblia le da al matrimonio. Ahora ustedes saben cómo estamos, ¿verdad? Y hay toda clase de matrimonio. Cada uno haga lo que le da la gana. El otro elemento es el elemento que habla de los mandamientos de Dios. Y a través de los mandamientos de Dios, como tú estabas mencionando, no solo ha quitado el segundo mandamiento, sino que también ha cambiado no solo la posición de los mandamientos en la ley de Dios, sino también el cuarto mandamiento lo ha echado a un lado y en lugar de eso ha puesto que se guarden las fiestas. Acuérdate de santificar la fiesta. ¿Qué fiesta? Pues la que la iglesia da o la que a ti te gusten, ¿no es cierto? Pero ha quitado el mandamiento del día de reposo. Así que, mis caros amigos, si nosotros queremos realmente entender dónde está la verdad de Dios, leamos con detenimiento estas declaraciones que identifica al grupo que se mantiene leal a esos mandamientos de Dios. Y yo quiero leer un texto, o si ustedes quieren buscarlo en San Mateo capítulo 15, versos 6, me parece que es 15, 6 y 9. Miren lo que dice ahí Dios en Mateo 15. Y hay otro texto también que valdría la pena leerlo en San Mateo también, San Mateo 5. Leo San Mateo 15, 6 y 9. ¿Qué dice? Aquí dice San Mateo 15, 6 y 9. Ya no ha de honrar a sus padres, a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No hemos leído todos los textos a propósito, pero ahí Dios está hablando con claridad acerca de que los hombres por su tradición, por sus propias costumbres, han dejado a un lado el mandamiento de Dios y le dan vuelta para que diga lo que ellos quieren que diga y favorezca sus propios planes egoístas. ¿No es cierto? Y dice que colocan la tradición de Dios por encima de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios. Y no es esto lo que estamos viendo actualmente en el mundo. Se está dejando a un lado completamente la palabra de Dios para indicar que la conveniencia de la tradición que se ha hecho más universal, más aceptada mundialmente en guardar un día de reposo, esto es lo que se da como razón, el poder de la iglesia para hacer el cambio en los mandamientos de Dios. Y el otro texto podría decir esto entonces, que así como Dios tiene un día, también el enemigo de Dios, que es Satanás, tiene un día. Tristemente lo tiene. Y ese es el día que él quiere implantar ahí en lugar del verdadero día de Dios. Correcto. A mí me llama la atención el texto que el Señor Jesús es bien, usa palabras bien fuertes, porque le llama, inclusive al pueblo de él, en ese tiempo les llama hipócritas.
ustedes son unos hipócritas porque pretenden adorarme, guardar mis mandamientos, pero ustedes guardan realmente no los míos, sino los que ustedes se han inventado. Así que eso lo reprende. Y me parece también que aplicándolo hoy en la actualidad al grupo, al pueblo de Dios, creo que también es una advertencia. No es solamente que yo crea que el día de Dios, como dice el mandamiento, el cuarto, es el séptimo día, el sábado. No solamente basta eso, sino que realmente aquellos que pretendemos guardarlo, que realmente lo guardemos, es otra cosa, que realmente reflejemos el carácter de Cristo y guardemos ese día de adoración a Dios. Puede ser que yo pretenda guardar el sábado, pero no lo guardo como Dios dice. O sea, eso también hay que verlo. Es que ese es justamente el problema mayor de la cristiandad en términos generales de hoy día. Por un lado, los que dicen ser cristianos, pero no obedecen los mandamientos de Dios, sino la tradición, ¿verdad? Y por otro lado, los que estamos dentro de la iglesia guardando el día correcto y sin embargo no manifestamos en nuestras vidas la genuina piedad que Dios dice. Por eso Pablo en 2 Timoteo 3 dijo, ¿verdad? Que vendrían en los últimos días hombres cuyo carácter tendría apariencia de piedad, pero sus obras negarían la eficacia de esa piedad. Yo quiero ir todavía a otro texto muy conocido en la Biblia, que es en San Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante. Aquí lo tengo. Ah, lo tenías ahí, ok. Hazme el favor. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces vemos aquí, mis queridos amigos y hermanos, que el conflicto final, el Armagedón, se da entre dos líneas de pensamiento. Por un lado, aquellos que mantienen la certeza de la Biblia como la palabra inspirada de Dios, guardan sus mandamientos, deciden obedecer en contra de lo que la mayoría dice, lo que la palabra de Dios enseña, aunque son tenidos como rebeldes, retrógrados o quién sabe de qué otra manera, pero guardan los mandamientos de Dios. Y aquellos que realmente deciden desobedecer abiertamente a Dios en contra de su palabra. ¿Qué decía César? Quiero mencionar un versículo, Juan 14:15, uno donde Jesús está diciendo, donde dice claramente que aquellos que le siguen, aquellos que son obedientes a los mandamientos, es porque lo aman. Allí dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la forma como uno puede decirle a Dios que guarda sus mandamientos si lo ama. Y Jesús está definiendo bien clarito los mandamientos, no de los hombres, porque ya sabemos que el texto anterior decía que en vano me honran. O sea, él está diciendo al pueblo que pretende adorarlo y honrarlo, en vano me honran, guardando mandamientos de hombre. O sea, Dios solamente acepta a aquellos que guardan los mandamientos que Él ha dicho. Y hace énfasis, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. Si no me amas, no guardas los mandamientos. Y hay varios textos que podríamos citar para eso. El tiempo se nos ha ido, pero queridos amigos y hermanos, la reflexión para nosotros en este momento es el conflicto final es sobre adoración. Y el punto que traerá esa conflagración, ese conflicto entre uno y otro, es a qué obedecer, a quién obedecer, a Dios o a la bestia, los mandamientos de Dios o la tradición de los hombres. Si encontramos en la Biblia que se nos llama a guardar los mandamientos de Dios, entonces Babilonia, el poder que ha confundido y engañado a todas las naciones con su vino,
sus falsas doctrinas y enseñanzas, la Biblia ha anticipado cómo terminará el conflicto. Dice claramente, Babilonia caerá. Los que la apoyan terminarán siendo destruidos. Los que creen en Jesús y guardan sus mandamientos y esperan con paciencia la liberación de parte de Dios, serán llamados para morar con Él y llevados por un tiempo al reino de los cielos. Amén. Ahora la pregunta es para ti, es para nosotros. ¿A qué lado tú vas a estar? Desde este momento, las decisiones que tomes con relación a la palabra de Dios y a sus mandamientos están indicando a qué lado decides poner tu fidelidad. Te animo, por la gracia de Dios, a que pongas esa fidelidad tuya al lado del que ha de triunfar, Cristo Jesús, y que permitas que ahora cada paso que des indique cuánto amas a Dios. Amén. Y tu obediencia a Él salga de un corazón agradecido y que entiende que solo Él es la autoridad suprema. Dios o la bestia. Armagedón vendrá, pero ya sabemos los resultados. ¿A dónde quieres estar? Te invito a que a través de esta oración final decidas estar al lado de aquellos que victoriosos levantarán sus manos al cielo para decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Oremos. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos das de presentar tu palabra. Señor, quizás no tenemos las palabras adecuadas para hacer llegar a nuestros hermanos la fuerza de esta verdad, pero imploramos que tu Espíritu Santo los ayude a captar lo grande que es aceptarla o rechazarla, el peligro de dejarla a un lado, y que por tu gracia cada uno de nuestros amigos decida colocarse al lado victorioso, al lado de Cristo Jesús, aunque hoy parezca impopular, parezca malentendido y tal vez incluso hasta se les odie y se les separe como no deseables. Que por tu gracia tengamos en mente el premio final y todo lo demás de este mundo quede atrás, porque anhelamos ver cara a cara a aquel que hizo todo para darnos salvación. Amén. Guárdanos en él, lo suplicamos por Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos de nuevo. Bendiciones para todos y les veremos en nuestro próximo programa de Pensándolo Bien entre Amigos.